Vamos a iniciar la parte uno, presentación y casos emblemáticos de vulneración de derechos del módulo quinto, estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de violencia contra las mujeres. Este es el último módulo que vamos a desarrollar en el diplomado y creemos que es importante trabajar la temática desde lo que son los estudios que van referidos a la prevención de derechos sobre lo que es lo psicosocial y los sociopolíticos. Los objetivos que tenemos para este módulo es el de valorar las propuestas orientadas al fortalecimiento de una perspectiva crítica de los aportes de los movimientos de las mujeres al proceso emancipatorio plurinacional de Bolivia. Esta propuesta trata de contribuir con experiencias novedosas, significativas y sobre todo con una pertenencia sociocultural y política. La idea es fortalecer la aplicación de herramientas, mecanismos que incidan políticamente en el proceso de transformación emancipatoria del Estado, para que podamos generar una actitud empática a través de la realización de temas de investigación con una mayor interpretación de flexibilidad y tratamiento más cualitativo. Tengan en cuenta que a ustedes ahora los estudios sociopolíticos o psicosociales que se tienen que realizar son estudios fundamentalmente de índole cualitativo. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar en el módulo? Primero, los casos emblemáticos de vulneración de derechos de las mujeres que se han presentado en la última década, los avances y desafíos en la implementación de las leyes, tanto la 348, que es la ley la ley integral para la protección de violencias contra las mujeres, la ley de 246 de violencia y acoso político, la 243 y la 045 de discriminación. Todas estas leyes nos tienen que permitir, este conjunto de normativas nos tiene que permitir prevenir la violencia hacia las mujeres. Pero también, como un mecanismo de la ley número 348, está la implementación del CIPASE, que es sobre todo cómo encontramos mecanismos institucionales que nos permiten llevar hacia un mejor control de la situación de violencia hacia las mujeres y tener unos datos específicos sobre los mismos. Para finalizar en este tema, vamos a tener el estudio comparado sobre los derechos de las mujeres, que nos permita ver a nivel de otros países, a nivel de fundamentalmente otros países, cómo se va a desarrollar esta temática de violencias, tomando en cuenta que la violencia hacia la mujer o la violencia basada en género no solamente se da en nuestro país, sino es una problemática a nivel mundial. La metodología de trabajo fundamentalmente es la participación. Vamos a tratar de ver experiencias de vida, no a nivel personal, sino experiencias de vida a través de estudios de caso. Vamos a tratar de trabajar de manera muy horizontal a través de relaciones promotoras de interacción. En este sentido, las actividades están orientadas a que haya mayor nivel de participación de parte de ustedes ahora en la plataforma virtual, tomando en cuenta que ya se supone que conocen, que trabajan o que han trabajado mucho ya sobre la misma. Pero de igual manera vamos a ver que va a haber una flexibilidad a través de ritmos y generación y construcción de conocimientos. No todos tenemos un nivel de conocimientos adecuados o un nivel de conocimientos que nos permita tener un mismo nivel entre todos, sino que puede haber gente que tenga más, menos, o sea, vamos a tratar de ver esos elementos que son importantes. Pero fundamentalmente este proceso de trabajo tiene que tener significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con nuevos aprendizajes, nuevos análisis, nuevas formas de ver y de trabajar la temática de prevención de violencias. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Eso es algo que ustedes deben trabajar y deben tener de manera permanente, ligado a lo que es su conocimiento y al bagaje que trabajan sobre la temática. En diciembre de 1993, estamos hablando apenas de 2 décadas atrás, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en su artículo primero definía cómo todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Este es un elemento fundamental. La violencia contra las mujeres se ha venido colocando ya no solamente en un ámbito privado, sino está en el ámbito público, pero ahora fundamentalmente también es parte de la agenda nacional e internacional. Uno de los elementos fundamentales de la agenda del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de los acuerdos internacionales y a partir de lo que es la Agenda 2025, indica que el Estado boliviano debe proteger a las mujeres contra todo tipo de violencias. ¿Cuáles son los tipos de violencias? Algunos que se presentan de manera permanente en el caso de lo que es a la mujer. Y estos tipos de violencia van a estar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Un elemento que es fundamental, no fundamental, que se hace presente de manera cotidiana y es más visible, es la violencia física, que va a implicar lesiones y o daño corporal que pueden ser fácilmente detectados, fácilmente entre comillas, pero que son visibles, muy claramente visibles. La violencia sexual es toda conducta que ponga en riesgo el derecho a la mujer a ejercer su sexualidad. No solamente está ligada al tema de violación, sino también al tema de acoso sexual, está violado al tema de poder ejercer tu feminidad, el poder ejercer, de tener una construcción de ser mujer diferente y que ésta pueda ser utilizada o mal interpretada. La otro tipo de violencia, la violencia psicológica, es la más difícil de poder probar, pero esa es la violencia que, según estudios que se han realizado y que ustedes lo conocen en el INE fundamentalmente, indican de que es la violencia que afecta casi al 90% de las mujeres a nivel nacional, que implica desvalorización, intimidación, control, que afecta a la autoestima y fundamentalmente a la estabilidad emocional. Esta violencia psicológica puede darse por tantos años, puede ser tan invisibilizada y puede muchas veces ser parte de lo cotidiano y aceptada por la sociedad. La patrimonial y económica, de igual manera, que es a partir de el control que se da no solamente a los ingresos de la mujer, sino a ese acceso que se puede tener como pareja, como familia, con referencia a los bienes que se han adquirido o que se tenían antes de haber contraído matrimonio. Eso, por ejemplo, hace que muchas veces la pareja pueda controlar o limitar ingresos o medios de vida que hagan que la mujer se vuelva mucho más dependiente. Y por último, tenemos al feminicidio, que es la acción extrema de violencia que causa la muerte de la mujer. A veces, uno de los elementos que causa el feminicidio es el haber aceptado de una u otra manera los otros tipos de violencia, de no haber denunciado en su momento, que va a llegar a que se dé o que se termine con un feminicidio. ¿Cuáles son los factores psicosociales que se dan en este proceso? Los factores psicosociales, por un lado, son los internos, ¿no? Es aquellos que van a ser parte de la persona, pero que son fundamentalmente de producto de la sociedad y que van a hacer que la mujer tenga una, entre comillas, aceptación de la violencia que se da sobre ella. Son las exigencias sociales, las demandas, los estresores que generalmente hacen referencia a las condiciones de vida en la cual se encuentran tanto hombres como mujeres, pero que afectan mucho más que todas las mujeres, ¿no? Ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena trabajadora, o sea, tienes que ser buena en todo, no tratar de trabajar, o sea, esa condición de ser mujer hacia un extremo. El efecto que producen las exigencias en las personas, en especial en las mujeres, como les decía, las que tienen que ser buenas en todo y no poder equivocarse. Una mujer no puede abandonar a sus hijos, no debe abandonar a sus hijos. Una mujer debe ser siempre una buena madre, una buena mujer, ¿no? En todo sentido.
Y eso se va a convertir muchas veces en factores de riesgo. ¿Por qué? Por al tener tanta expectativa sobre la mujer va a tener muchas veces que limitar su accionar y va a disminuir su forma de trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo van a estar en todo el medio ambiente, van a estar en la familia y van a existir de forma independiente a la persona. Yo puedo ser una buena profesional, una mujer puede ser una excelente madre de familia, pero siempre va a haber una exigencia más hacia las cosas. Pero además, estos factores internos psicosociales son asumidos como condiciones objetivas, ¿no? No es algo que venga de la nada, o sea, tienes que ser buena madre, buena hija, buena esposa, ¿no? O sea, si tu matrimonio sale mal, muchas veces la sociedad que te dice, no habrás hecho algo mal tú, o sea, eres muchas veces la culpable de que las cosas sean buenas o malas. Pero además, este elemento va a hacer que se deba a la situación y la condición de la mujer, ¿no? Muchas veces en desventaja tanto social, económica, psicológica con referencia al hombre. De la división sexual del trabajo, aún ahora en el siglo XXI hay trabajos que están bien delimitados, ¿no? Trabajos que solo hacen los hombres, que si bien hay ahora un poco de incorporación de parte de las mujeres, sigue marcado que son los hombres los que son, entre comillas, dueños de ciertas actividades. Pero además, el otro elemento que son los factores psicosociales son las relaciones que las mujeres establecen entre sí, ¿no? Es una relación que el patriarcado nos mete y nos inculca de que tu peor enemiga es una otra mujer. Entonces ese elemento hace que en vez de encontrar un elemento de relación, de fortaleza, de unión entre nosotras, pueda convertirse en un elemento que sea de pugna, de rivalidad entre ellas y por lo tanto a nivel también de la sociedad. ¿Qué es lo sociopolítico? Cuando hablamos de factores sociopolíticos en el tema de prevención de violencia, vamos a hablar de los estudios de poder, de la intersección de la personalidad, de la estructura social y la política. No es un elemento muy particular a ser analizado, es fundamentalmente interdisciplinario, va a utilizar un análisis comparativo, ¿no? Y fundamentalmente el sistema de gobierno y su organización para comprender el clima político de la sociedad. A nivel general, ¿no? Podemos hablar que Bolivia todavía sigue siendo un país patriarcal. No solo Bolivia, vamos a hablar de las sociedades latinoamericanas en general, ¿no? Entonces, al tener una sociedad patriarcal, lo que estamos viendo es que lo androcéntrico aún se encuentra subsumido sobre ese elemento. Entonces tenemos a que el hombre es todavía aquel ser humano que lo puede todo, lo hace todo, lo puede, o sea, es la imagen de lo bueno que pueden hacer, ¿no? Es el hombre el que tiene el poder y el control. Y en ese sentido se ve cómo las sociedades pueden ir mejorando, modificando o trabajando sobre lo mismo. Entonces lo sociopolítico nos va a permitir comparar y analizar la historia y datos sociológicos, las tendencias y las pautas políticas que emergen. Por ejemplo, el día en la segunda semana de enero de este año, en la Argentina han sacado un estudio sobre lo que es la situación de la mujer en la Argentina. Son datos oficiales que ustedes lo pueden encontrar en la BBC de Londres, donde indican, por ejemplo, como noticia, que las familias monoparentales que están dirigidas, que se encuentran dentro de la población, el 44.6% corresponden a lo que son jefas de hogar mujeres y el 3.7% corresponden a hombres. Entonces, ahí hay un análisis, o sea, no podemos hablar de una familia monoparental, o sea, una familia donde está solo el padre, sino tendríamos que hablar de una familia monoparental. Perdón, deberíamos hablar de una familia monomarental y no así una familia monoparental. Esos son los análisis sociopolíticos que debemos de trabajar. Como también, por ejemplo, el otro ejemplo es cuánto es
el salario que percibe una mujer. En Argentina este dato, por ejemplo, oficial, indica que el 33% es menor al sueldo que gana un hombre en el mismo puesto, ¿no? Estos son los elementos que hay que trabajar en lo que es el análisis sociopolítico. Cuando hablamos de investigación psicosociales y sociopolíticos ya englobando, tenemos que ver lo individual, cómo afecta a la persona, y lo social, cómo afecta a la sociedad. No están separados. El cómo afecta a la persona va a implicar el cómo afecta a la sociedad. Tenemos que ver luego cómo eso individual social va a generar desigualdad. Si genera desigualdad, quién ordena, quién manda, el sistema patriarcal, cómo afecta dentro de esa desigualdad, cuáles son las relaciones de poder, tanto en la familia, en la burocracia, que estamos hablando de todo el sistema del Estado, como en lo que es la comunicación. Todavía no tenemos datos oficiales sobre lo que son datos de violencia 2018. Los datos de violencia 2017 indican que en el 2015 la cantidad de feminicidios fue de 93. En Bolivia registrado 104 feminicidios en el 2006. Esta comparación es importante para ver que el aumento, entre comillas, aumento que existe entre los casos de feminicidio. Pero ¿cuál es lo grave? Solamente de los 104 feminicidios que se dan en el 2016, 24 tuvieron una sentencia condenatoria y el resto aún se encuentra, en el 2018 se encontraba en proceso de investigación. En Bolivia, cada día se denuncian en promedio 5 violencias, o sea, 5 formas de violencia durante el primer trimestre del año 2017. De los 423 casos del primer trimestre, 270 víctimas son mayores y 153 víctimas son menores de edad, menores de 18 años. Uno de los elementos es que, y que eso sí está con el documento del INE, que se denomina Documento de Índice de Prevalencia de Violencia hacia las Mujeres, indica que 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia en el transcurso de su vida. Entre los 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia contra la mujer. Esos son datos de la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y el CDC en Bolivia del 2013. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental, según la ONU Mujeres. La violencia contra las mujeres es el abuso más generalizado de los derechos humanos y, por lo tanto, el feminicidio es su expresión más extrema. Los datos de violencia que continuamos con 2017, y que este es un dato de octubre del 2016 de la ONU, indica que la impunidad alcanza niveles alarmantes en América Latina y el Caribe. Y es, por lo tanto, lo que va a perpetuar la violencia contra las mujeres. Lo que se dice es que mientras exista la impunidad, las mujeres van a aceptar y van a tolerar actos de violencia contra las mujeres, porque podemos tener una cultura de denuncia de las violencias, pero no hay una cultura de juzgar a las violencias. El director nacional de la especial de lucha contra la violencia en Bolivia ha reportado 30.400 casos, 7 casos de violencia contra la mujer y 66 feminicidios entre enero y octubre. La encuesta de prevalencia, lo que les indicaba, y características de la violencia contra las mujeres en Bolivia del INE, indica que 1 de cada 3 mujeres en el país justifica la violencia por parte de su pareja en determinadas circunstancias. No existen datos denunciados ni estadísticas sistematizadas sobre proxenetismo y violencia sexual comercial, que es lo más grave, ¿no? La violencia sexual comercial, entendida desde lo que es la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también como un delito conexo de la trata de personas. Más del 50% de mujeres entrevistadas en un estudio reciente 2012 de la ONU Mujeres sobre percepciones de las bolivianas en torno al ejercicio de derechos,
declararon como frecuente o muy frecuente la violencia contra la mujer en su círculo familiar o muy cercano. El INE indica que 1 de cada 3 mujeres justifica la violencia. Los datos que ustedes van a ver y que están en cada una de las frases y que tienen un símbolo, ya sea el asterisco, va ligado a lo que es datos de la Fiscalía General del Estado, por eso son datos oficiales. Lo que está ligado con el signo numeral es la Alianza Libres de Violencia del Ministerio de Justicia, y también tenemos una página web donde podrán encontrar información sobre estos datos, y la Agencia Boliviana de Información sobre los datos de violencia oficiales. Cuando trabajamos los casos emblemáticos, tenemos que ver la misión y la visión, o sea, qué es lo que ellos, a qué apuntan, a dónde quieren llegar. Y primer elemento que hay que trabajar es el elemento conceptual. Hay que ver el elemento político o de política que se va a trabajar. ¿Cuál es la ética? ¿Sobre qué elementos morales, sobre qué éticos, sobre qué elementos normativos también se trabaja? ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir para cada uno de ellos? No todos los casos emblemáticos van a llegar al mismo, y generalmente es una solución que puede darse de manera utópica, o por lo menos puede tener una forma de decir esto se podría o se debería haber hecho. El primer caso emblemático y que ha sido el que más se lo está analizando y se le analiza es el caso MZ versus Estado. En octubre de 1994, joven profesional agredida en el cuarto que alquilaba, se defiende como puede, logra hacerle a su agresor una herida en la frente. Después de 2 años, en noviembre de 1996, se dan las pruebas fehacientes y las declaraciones de los testigos. Se declara culpable al agresor, pero solo se lo condena por 5 años. MZ interpone recurso de apelación para mayor sanción, pero en 1998, en la instancia de apelación para mayor sanción, lo que el juez determina es absolver de culpa al procesado, porque MZ, o sea, la que fue agredida, la que fue violentada, se niega a estar presente en la declaración del agresor. Esa es la actitud patriarcal que a veces se tiene en los juzgados, se tiene en las instancias públicas. Y en 1998 se plantea el recurso de casación y absuelven totalmente al procesado. Desde 1994 a 1998, después de 4 años de acciones judiciales, ha habido una situación de vulneración de derechos, diferentes instancias en diferentes sentencias en instancias diferentes. En el año 2000, a partir del CLADEM de Bolivia, la Oficina Jurídica de la Mujer, el CEGIL, presentan denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos en Washington sobre el caso MZ. O sea, primero lo declaran culpable, luego lo absuelven, y lo absuelven porque la que hace la denuncia indica que no va a estar presente mientras su agresor declare. Entonces, ahí, en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se evidencia y reconoce que el sistema judicial boliviano ha cometido una serie de violaciones a los derechos humanos de MZ, en especial de su acceso y garantía a la justicia y a un debido proceso. Ya en marzo del 2008 asume la responsabilidad internacional, se firma un acuerdo de solución amistosa y adquiere varias obligaciones para garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual el acceso de justicia sin ninguna discriminación. En este caso, en el caso MZ versus Estado, se evidencia cómo el Estado judicial reproduce estereotipos y prejuicios de carácter patriarcal y machista. O sea, el momento de determinar y de fundamentar sus resoluciones judiciales que atentan contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia psicológica, física y sexual, a la integridad, la dignidad humana, al acceso a la justicia y la protección y garantía de un debido proceso. Todos estos son derechos humanos, son derechos que deben de cumplirse.
Los casos emblemáticos que vamos a trabajar o que vamos a tratar de trabajarlos o que va a ser parte de los análisis que vamos a tener son el caso Patricia Flores, el caso Anali Guaycho y el caso de Varinia Buitrago. Lo que ustedes van a hacer es identificar un caso para el análisis y la reflexión personal y a realizarse en los foros interactivos. El primer trabajo que ustedes ya tienen es realizar un mapa conceptual del tema 1, de la presentación, la lectura del caso MZ versus Estado y realizar un mapa conceptual sobre el caso MZ. Tengan en cuenta que son estrategias de aprendizaje, hay lecturas obligatorias y básicas que va a depender de ustedes realizarlas o no. Muchas gracias por su atención.